El Rey Escarlata es un antagonista importante en la serie de la Fundación SCP. Es un dios antiguo y malvado adorado por grupos como los Hijos del Rey Escarlata como un monarca poderoso y despiadado, a menudo vinculado a la destrucción del mundo actual tal como lo conocemos. Sirve como el antagonista general detrás de los artículos SCP-231 y posiblemente SCP-2317, y el principal antagonista de la serie Verse of an Endless Song. Es una de las muchas anomalías propuestas para el título de SCP-001, una entrada escrita originalmente para el concurso del juicio final de 2018. Apariencia. En el cuento Tres escenas breves sobre la muerte, se da una pequeña descripción del Rey Escarlata. Sus puños se describen como enormes y retorcidos, sosteniendo las cadenas de sus consortes y concubinas. Los mismos puños podrían aplastar sin esfuerzo la garganta de un hombre. La voz del rey se describe como similar al parloteo de 1.000 millones de insectos infinitesimales, y se arremolinaba y se movía constantemente. Su voz tampoco era alta ni baja ni cacofónica ni metódica, simplemente era. Cuando el Rey Escarlata se le apareció por primera vez a la serpiente, tomó la forma de una niña con ropas rojas sentada en un trono mecedor. En otras ocasiones, el Rey Escarlata fue representado como una gigantesca ballena roja monstruosa que nadaba a través del abismo acuático, devoraba todo a su paso y dominaba la cadena alimentaria. En un códice azteca, el Rey Escarlata fue representado como un gigante de piel gris y un tocado rojo. Según la propuesta SCP-001 de Tufto, el rey es más parecido a una idea viva que a una entidad individual. En efecto, él es la idea del nihilismo, la insatisfacción de la gente con el modo de vida moderno, y puede asimilar una entidad que se cree que es él en un aspecto de sí mismo tal como lo hizo con SCP-2317-K. Siempre se le representa como una figura con un adorno en forma de corona sobre su cabeza que muestra la realeza. Le está asociado con el color rojo, o en los casos de culturas extrañas que carecen de la percepción del color rojo, el rey se asociaría con un color que sería sinónimo. O cerrar con el color. En SCP-4989, el Dr. Simon Cage describió mirar al rey como mirar a un pattern screamer solo que más hueco. Cuando un grupo de agentes de la Fundación se enfrentó a la forma física del Rey Escarlata en su supuesta sala del trono, él apareció como un joven desnutrido con el cabello suelto y desordenado, ojos rojo carmesí, vestido solo con una túnica y sandalias golpeadas, y cubierto de sangre, habiendo tomado la forma del primer niño que fue sacrificado en su nombre. Atraído por el caos provocado durante la crisis de Manhattan, el Rey Escarlata se manifestó como un falso jardín que intentaba imitar a la naturaleza. En Doctor Wondertainment sale con fuerza, se describió que el Rey Escarlata tenía un cuerpo humanoide delgado y anoréxico, medía exactamente 2 metros de altura y emitía una luz roja cegadora. Su piel se parecía a la de un cadáver quemado, sus manos eran garras nudosas y poseía 2 grandes astas detrás de la cabeza y múltiples ojos en el rostro. Cuando se enfrentó a Cornelius Wondertainment, vestía un uniforme militar cubierto de medallas y marcadores de rango. En SCP-5641, el Rey Escarlata fue descrito como 10 billones de veces el tamaño de Skanda, poseía 7 bocas que decían blasfemias, ojos que mataban a cualquiera que los mirara y 14 manos que usaba para formar todo tipo de mudras. En SCP-6765, el cuerpo del rey fue descrito como un humanoide con unas fauces rojas sangrantes rodeadas de brazos y ojos agarradores mientras estaba nublado por humo y fuego, y derramaba sangre sin fin y soltaba un grito inhumano sin fin. En Jade Proposal de Ronde-Rouse, el Rey Escarlata fue representado como un gigantesco ser humanoide rojo andrógino con un rostro oscurecido y siempre acompañando a su avatar, que fue representado como un hombre dormido con una larga barba, un elaborado tocado y portando largas lanzas en la espalda.
Cuando Graves se acercó, el Rey Escarlata tomó la forma de un Bastomar rojo, y cuando tomó posesión del teniente, se manifestó al principio como el sistema nervioso de Graves brillando en rojo antes de tomar la apariencia de un humanoide sin piel de 3 metros de altura con un cráneo desnudo. Grandes cuernos descansando sobre su cabeza y con marcas y símbolos pulsantes inscritos. Alias. El Rey Escarlata Karak-Nid Gor, Rey de la Oscuridad debajo de Shorma Usurdal Crimson Khan Red Shael LARJ. El Monarca Carmesí. Ocupación Dios Viejo, encarnación del conflicto entre premodernidad y modernidad. Manifestación de SCP-2747. Poderes y habilidades. Se desconoce el verdadero poder del Rey Escarlata, aunque puede fecundar a varias hembras en grupos de 7 con su engendro escarlata, cuyo nacimiento provocó grandes catástrofes en todo el mundo. Las leyendas lo retratan como capaz de conquistar y destruir mundos y civilizaciones enteras, y amenazar a otros dioses menores. Se dice que el Rey Escarlata es lo suficientemente poderoso como para amenazar a toda la creación y al propio árbol del conocimiento, lo que lo convierte en una amenaza multiversal. También se alimenta de los sentimientos negativos de las personas, como lo hizo con el Dr. Clef, lo que resultó en la locura de este último y aparentemente es responsable de darle poderes a la mayoría de los manipuladores de la realidad. Aunque él y sus seguidores pudieron derrotar tanto a Mekane como a Nash, en otro relato se le describió como más débil que su tía Yaldabaoth, los hermanos Muerte, Amakubella y Sana, habiendo derrotado a este último solo con la ayuda de Geser. En SCP-6765, se muestra que el cadáver del rey es capaz de destrucción masiva y tiene poder sobre la sangre y los recuerdos almacenados en ella, como se muestra cuando se enfrenta a agentes armados de la Fundación, simplemente elimina sus recuerdos sobre cómo operar un arma de fuego. En la realidad alterada de Eluthertopia de SCP-8008, el Rey Escarlata fue la fuente de la antimagia, una forma de magia de creación que fue enviada al pasado para convertir la materia en energía pura, de alguna manera destruyendo la materia, lo que contrarrestó la creación metegia. Magia de las tres diosas Inanna, Gea y María, aunque podrían combinarse y usarse indistintamente. Habilidades notorias. Inducción del embarazo, deformación de la realidad, inmortalidad, manipulación de la sangre, manipulación del fuego, incorporeidad, empoderamiento del sufrimiento, viaje interdimensional, posesión, manipulación de la mente, manipulación de la causalidad, sueños con la realidad, manipulación de la naturaleza. Trivialidades. El concepto del Rey Escarlata fue creado originalmente por el autor de R. Clef en SCP-231, pero el personaje fue desarrollado adecuadamente por otros autores como Djorik, Tufto y Uranium Empire. Dr. Clef, al crear tanto SCP-231 como SCP-2317, se inspiró parcialmente en la versión ahora eliminada de SCP-363 titulada The Liquorns, que se había basado en la pintura de Walkers de Justin Cherry. Tufto se ha arrepentido de varias decisiones que tomó al escribir la propuesta SCP-001, ya que ha sido malinterpretada como una crítica a la modernidad, similar a una visión posmodernista, pero en realidad se trataba de la incapacidad de dejar de lado lo defectuoso. Pasado obsoleto. El Rey Escarlata ha sido influenciado por numerosas entidades de la religión, la mitología y la ficción, entre ellas el Diablo, Abaddon, el Leviatán, Tifón, Chernobog, Astur, el Rey Carmesí, Ahriman, Corne y Z.G. Dado que el Rey Escarlata fue revelado en la propuesta de Tufto como la encarnación del conflicto entre la premodernidad y la modernidad creado por el pensamiento humano, esto lo hace similar a la idea del mal de Berserk. La representación del Rey Escarlata en SCP-6462 y Omnigénesis y la Ley de las Espadas se basó en Hagan of the Killer Six Billion Demons. La interpretación del Rey Escarlata en The Arsambone se basó en la historia Hot Frog de Edgar Allan Poe.
En la propuesta de Jade de Ronderouse, Scarlet comparte similitudes con Azathoth, ya que ambos seres podrían crear un mundo y una vida solo a partir de sus sueños, con la diferencia de que el Rey Escarlata es mucho más débil y voluntariamente duerme en sus sueños para mantener a Korar. A menudo se teoriza que el Rey Escarlata posiblemente sea la etapa verdadera o final de SCP-2317-K, un horror indescriptible que incluso la Fundación SCP tiene dificultades para contener y documentar. Dado que la wiki no tiene un canon real, en última instancia, depende del lector creer si SCP-2317 y el Rey Escarlata son lo mismo. Sin embargo, el creador de 2317 cree personalmente que él y el Rey Escarlata son entidades completamente separadas. SCP-3806 afirma que se sabe que Yaldabaoth y el Rey Escarlata arrebatan almas humanas en el plano astral. También sugiere que Odín también está reuniendo almas honorables para formar un ejército con el fin de luchar contra el Rey Escarlata o Yaldabaoth en el fin de los tiempos. El Rey Escarlata a menudo se asocia con las ballenas. Esto se debe a que el autor de Jorik bromeó sobre la redacción de la raza de SCP-231-7 y que, dado que tenía 5 letras, podría haber sido una ballena en lugar de un humano. La séptima hija de Scarlet King, Abat, recibió su nombre del Capitán Ahab de Moby Dick. En el universo de SCP-6001, donde el Compendio, una benévola organización amalgama de diferentes GOI, se apoderó del mundo y declaró la paz mundial con todas las anomalías, se menciona que fueron capaces de vencer y probablemente incluso matar al Rey Escarlata y su panteón. En el cuento de broma Tim Wilson mata al universo Marvel. El Rey Escarlata es uno de los muchos seres notables asesinados fuera de la pantalla por Tim Wilson de Wilson's Wildlife Solutions. En el cuento cómico Gustan Shoppers Rewards, el Rey Escarlata va de compras a Walmart para proporcionar comida a su hija/esposa, y allí también se encuentra con O5-1, quien le informa al rey cómo le estaba yendo a 231-7. Después de que se molestó con el servicio de la tienda, el Rey Escarlata intentó irse antes de darse cuenta de que quedó atrapado allí de manera similar a SCP-3008. En el año 3870 DC, en el universo de Tierra, 7M, el Rey Escarlata pudo manifestarse en esa realidad y procedió a tener relaciones sexuales con el Sol del universo. En el Earth Canon de